En las sombras del poder y la innovación, un misterio se desvela, la ruptura explosiva entre Elon Musk y Donald Trump. Como una alianza forjada en admiración mutua y ambiciones compartidas se transforma en una guerra que sacude los cimientos de Estados Unidos en 2025. Imagina a dos titanes, uno reinventando el futuro con cohetes y autos eléctricos, el otro dominando la arena política con promesas de grandeza. Pero detrás de las sonrisas públicas, late un conflicto profundo, alimentado por traiciones, amenazas y revelaciones que nadie esperaba. Este relato no es solo sobre egos enfrentados, es la historia de un empresario visionario que denuncia las grietas ocultas en el sistema, desde la empatía manipuladora hasta el colapso inminente de la salud pública, pasando por un departamento gubernamental que destapó despilfarros millonarios. Musk, el hombre que sueña con colonizar Marte, ahora lucha por salvar su imperio de las garras de un expresidente furioso. ¿Será esta la batalla que cambia el rumbo de la nación? Prepárate para descubrir verdades incómodas que han estado enterradas demasiado tiempo. En las próximas secciones, exploraremos los orígenes de Musk, su ascenso meteórico y el momento que lo cambió todo. Para entender este misterio que envuelve a Elon Musk y su feroz confrontación con Donald Trump, debemos retroceder a las raíces que forjaron al hombre detrás del imperio. Nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, Elon Reeve Musk entró al mundo en un hogar marcado por la ambición y la complejidad. Su padre, Errol Musk, un ingeniero electromecánico sudafricano con un espíritu aventurero, provenía de una familia con raíces en la minería y la exploración. Errol no solo era un experto en su campo, sino que también poseía minas de esmeraldas y piloteaba aviones, infundiendo en su hijo un sentido de audacia y curiosidad por lo desconocido. Su madre, Maye Musk, nacida en Canadá y de ascendencia británica y estadounidense, era una dietista y modelo que irradiaba resiliencia y elegancia. Maye, quien crió a sus hijos con una mezcla de disciplina y creatividad, provenía de una familia de exploradores. Su propio padre era un quiropráctico y piloto que viajaba por el mundo en busca de aventuras. La infancia de Elon no fue un camino de rosas, pero sí uno que templó su carácter con una calidez interior que pocos vislumbran. Creció en un entorno de clase media alta, rodeado de libros y tecnología en una era donde los ordenadores eran novedad. Desde pequeño, mostró un talento innato para la innovación. A los 12 años, creó un videojuego llamado Blackstar, un shooter espacial inspirado en sus lecturas de ciencia ficción, y lo vendió por $500 a una revista sudafricana. Esta proeza temprana no era solo un hobby, era el germen de una mente que devoraba conocimiento. Elon pasaba horas inmerso en novelas de Isaac Asimov y J.R.R. Tolkien, soñando con mundos lejanos y futuros transformados por la tecnología. Sin embargo, la vida escolar en Pretoria Boys High School fue dura. Sufría bullying por su inteligencia precoz y su acento peculiar, lo que lo llevó a refugiarse en la soledad de los libros y los códigos. Sus padres se divorciaron cuando tenía 9 años, un evento que dejó huella emocional, pero que también fomentó su independencia. Elon eligió vivir con su padre, aunque la relación fue tensa. Errol era estricto y exigente, cualidades que Musk heredó, pero también criticó públicamente en años posteriores, describiéndolo como un hombre brillante pero terrible. Con 2 hermanos menores, Kimball y Tosca, la familia Musk formaba un núcleo unido por la adversidad y la aspiración. Kimball, quien más tarde se convertiría en socio en aventuras culinarias y tecnológicas, compartía con Elon una pasión por el riesgo y la innovación. Tosca, la menor, siguió un camino en el cine y la producción, reflejando la diversidad creativa del clan. Maye, tras el divorcio, se mudó con los niños a Canadá en 1989, huyendo del apartheid y del servicio militar obligatorio en Sudáfrica. Este traslado fue pivotal. A los 17 años, Elon llegó a Canadá con poco más que sueños y determinación, trabajando en granjas y aserraderos para sobrevivir. Su madre recuerda con cariño cómo él y sus hermanos compartían un apartamento modesto, cocinando comidas sencillas mientras planeaban conquistar el mundo. En cuanto a su educación, Musk demostró una sed insaciable de aprendizaje. Comenzó en la Queen's University en Kingston, Ontario, donde estudió durante 2 años, financiándose con becas y trabajos eventuales. Pero su ambición lo impulsó a cruzar la frontera. En 1992, se transfirió a la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, gracias a una beca. Ahí obtuvo 2 títulos en 1997, una licenciatura en Economía de la Wharton School y otra en Física. Estos años fueron formativos. Musk exploró conceptos de energía renovable y espacio, influenciado por profesores que veían en él un potencial ilimitado. Sin embargo, rechazó una oferta para un doctorado en Stanford, abandonando el programa después de solo 2 días para perseguir oportunidades en el naciente Internet. Esta decisión audaz reflejaba su aversión a las estructuras rígidas,
un rasgo que hoy se manifiesta en su desafío a figuras como Trump. Estas experiencias tempranas no solo moldearon a Musk como un pensador audaz y resiliente, sino que plantaron las semillas de su rechazo a la burocracia, y su defensa de la innovación sin trabas. De un niño introvertido en Sudáfrica surgió un hombre dispuesto a cuestionar el status quo, conectando directamente con el conflicto actual, una batalla donde su empatía por el progreso choca con políticas que percibe como destructivas. Pero su ascenso no fue inmediato. Los primeros pasos en su carrera revelaron desafíos que forjaron su tenacidad. De la humildad de sus inicios en Sudáfrica y Canadá, Elon Musk irrumpió en el mundo empresarial con una velocidad que dejó boquiabiertos a muchos. Su carrera despegó en 1995, cuando, a los 24 años, fundó Zip2 junto a su hermano Kimball, utilizando un modesto préstamo de $28,000 de su padre Roll. Esta startup, un software de guías urbanas en línea para periódicos como The New York Times y Chicago Tribune, representaba el auge de Internet en sus albores. Musk, con su visión futurista moldeada por la física y la economía aprendidas en la Universidad de Pensilvania, vio el potencial de digitalizar mapas y directorios. Pero no todo fue fácil. Los hermanos dormían en la oficina, comían en restaurantes baratos y trabajaban sin descanso. Kimball, con su espíritu emprendedor heredado de la familia, se encargaba de las ventas puerta a puerta, mientras Elon codificaba incansablemente. Esta dinámica fraternal no solo fortaleció su vínculo, sino que inyectó una tenacidad familiar en el proyecto. En comparación con otros emprendedores de la época, como los fundadores de Yahoo, Musk optó por un enfoque más nicho, centrado en el contenido local, lo que le permitió escalar rápidamente. El éxito llegó en 1999, cuando Compaq compró Zip2 por $307 millones, un golpe maestro que le reportó a Musk 22 millones. Esta venta no fue solo un triunfo financiero, fue el catalizador que le impulsó hacia horizontes más ambiciosos. Inmediatamente, fundó X.com, un banco en línea innovador que buscaba revolucionar las transacciones digitales. Aquí, la influencia de su madre Maye, con su resiliencia como modelo y dietista que crió a 3 hijos sola, y se reflejaba en la perseverancia de Musk ante la competencia feroz. X.com se fusionó en 2000 con Confinity, dando origen a PayPal, la plataforma que democratizó los pagos electrónicos. Musk asumió el rol de CEO, pero las tensiones internas lo llevaron a ser destituido en una junta mientras estaba de luna de miel. Sin embargo, su visión prevaleció. En 2002, eBay adquirió PayPal por $1,5 millones, dejando a Musk con 165 millones. Este capítulo no solo multiplicó su fortuna, sino que lo posicionó como un disruptor serial. Comparado con figuras como Jeff Bezos, quien en ese momento expandía Amazon, Musk destacaba por su enfoque en fintech, un sector entonces subestimado, pero que hoy es pilar de la economía global. Con este capital, Musk no se conformó con la comodidad. En 2002, fundó SpaceX, su apuesta por conquistar el espacio, inspirado en sus lecturas infantiles de ciencia ficción, y su rechazo al estancamiento de la NASA, invirtió 100 millones propios en cohetes reutilizables. Los primeros años fueron un torbellino de fracasos. 3 lanzamientos fallidos entre 2006 y 2008 pusieron a la compañía al borde de la quiebra. Pero la influencia familiar persistía. Kimball, ahora socio en otras ventures, le recordaba la importancia de la resiliencia, mientras Errol, pese a sus diferencias, había plantado la semilla de la exploración. El éxito llegó en 2008 con el Falcon 1, el primer cohete privado en órbita, un hito que comparado con los programas estatales soviéticos o estadounidenses, demostró que un emprendedor podía desafiar a gobiernos enteros. Paralelamente, en 2004, Musk invirtió en Tesla Motors, convirtiéndose en Chairman en 2008, en CEO tras una crisis financiera. Tesla, fundada por Martin Eberhard y Mark Tarpenning, encajaba perfectamente con su pasión por la energía sostenible, heredada de sus estudios en física. Bajo su liderazgo, el Roadster de 2008 revolucionó los autos eléctricos, pasando de un nicho a un fenómeno global. Pero no todo fue fácil. La gran recesión de 2008 casi destruyó tanto SpaceX como Tesla, obligando a Musk a inyectar sus últimos ahorros y pedir préstamos. Su familia, especialmente Maye, quien modelaba a los 60 años para inspirar perseverancia, le sirvió de ancla emocional. Estos logros iniciales no solo construyeron un imperio valorado en miles de millones, sino que revelaron un patrón. Musk transforma crisis en oportunidades, influenciado por un linaje de exploradores y soñadores. Sin embargo, detrás de esta fachada de triunfos, late una personalidad compleja que ha chocado con aliados y rivales por igual. En la siguiente sección, desentrañaremos los rasgos que definen a este titán, y cómo se entrelazan con sus secretos más profundos. De estos triunfos iniciales emerge una personalidad única, marcada por una ambición que roza lo obsesivo y una inteligencia que desafía límites humanos. Elon Musk,
con su estatura imponente de 1,88 metros, cabello castaño que a menudo luce desordenado por noches en vela, y ojos azules penetrantes que reflejan una mente siempre en movimiento, proyecta una imagen de visionario moderno. Su físico, en los últimos años, ha evolucionado hacia una forma atlética, gracias a rutinas de entrenamiento intensas que incluyen boxeo y artes marciales mixtas, un cambio que él atribuye a la necesidad de mantener la energía para sus múltiples imperios. Pero más allá de la apariencia, Musk es un enigma, un hombre que combina genialidad con vulnerabilidad, innovación con controversia. Su carácter se define por una tenacidad inquebrantable, un rasgo que se repite en cada faceta de su vida. Ambicioso hasta el extremo, Musk ha confesado públicamente su diagnóstico de síndrome de Asperger, lo que explica su enfoque láser en objetivos grandiosos, pero también su dificultad para conectar emocionalmente en lo cotidiano. Soy como un samurái, dijo una vez en una entrevista, enfatizando su disposición a morir en la espada por sus creencias. Esta ambición lo impulsa a trabajar 120 horas semanales, durmiendo en fábricas durante crisis, como en los días oscuros de Tesla en 2018. Sin embargo, esta misma ambición lo aísla. Sus relaciones personales han sido tormentosas, con 3 matrimonios fallidos, 2 con la actriz Talulah Riley, y 1 con la cantante Grimes, que revelan un patrón de intensidad que quema puentes. Amigos cercanos lo describen como carismático en privado, con un humor irónico y autocrítico, pero público lo ve como un provocador, capaz de tweets incendiarios que sacuden mercados enteros. Entre sus rasgos más destacados brilla su curiosidad insaciable, un eco de su infancia devorando libros. Musk es un ávido lector de ciencia ficción. Favoritos como Fundación de Asimov han moldeado su visión de civilizaciones multiplanetarias, y un apasionado por los videojuegos, desde Civilization hasta Elden Ring, que usa para desconectar y recargar ideas. Sus aficiones incluyen el ajedrez estratégico y la música electrónica, pero sobre todo, una devoción por la tecnología transformadora. Sueña con fusionar humanos a través de Neuralink, un hobby que se convierte en misión vital. Esta pasión por lo innovador se biografiza en actos heroicos, como donar millones a causas ambientales, pero también en momentos trágicos, como la pérdida de su primer hijo en 2002, un evento que profundizó su empatía selectiva hacia el futuro de la humanidad. El dolor de esa pérdida me hizo cuestionar el propósito de todo, reveló Musk, conectando esa vulnerabilidad con su rechazo a políticas emocionales que, según él, disfrazan manipulaciones. Sin embargo, esta complejidad tiene un lado oscuro. Su impulsividad lo ha llevado a conflictos innecesarios, repitiendo patrones de confrontación que alienan aliados. Visionario, sí, pero también impredecible, generoso con ideas, pero feroz en defensas. Esta dualidad se entrelaza directamente con sus secretos más profundos, como su crítica a la empatía como arma en el actual choque con Trump, donde su rechazo a lo superficial revela a un hombre que prioriza la lógica sobre las emociones manipuladas. Un titán que inspira y aterroriza, más que encarna el precio de la grandeza. Pero antes de sumergirnos en el clímax de su batalla, hagamos una pausa. Si te está intrigando esta historia de rupturas, revelaciones y batallas titánicas entre Elon Musk y Donald Trump, no te detengas ahora. Dale like a este vídeo si sientes esa misma curiosidad que nos impulsa a desentrañar verdades ocultas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un detalle de lo que viene. Exploraremos el momento explosivo que encendió esta guerra, con detalles impactantes que nadie esperaba. Tus comentarios importan. ¿Crees que Musk tiene razón en sus denuncias? Comparte abajo y únete a la conversación. Sigamos desvelando el misterio juntos. Ahora, llegamos al corazón de esta tormenta. El momento que lo cambió todo. Imagínense la escena, finales de mayo de 2025, en las profundidades de la Casa Blanca, donde las alianzas se forjan y se rompen con una sola palabra. Elon Musk, el aliado inquebrantable que había impulsado la campaña de Donald Trump con su plataforma X y su influencia mediática, se encontraba en una reunión privada con el presidente. Lo que comenzó como una discusión estratégica sobre el futuro económico de Estados Unidos escaló rápidamente a un enfrentamiento visceral. Trump presentaba con orgullo su One Big Beautiful Bill, un plan masivo que prometía recortes fiscales agresivos, eliminación de regulaciones ambientales y un redireccionamiento drástico de fondos federales, alejándose de subsidios para energías renovables hacia industrias tradicionales como el petróleo. Musk, defensor apasionado de la transición energética y la innovación tecnológica, vio en esto no solo una amenaza a sus empresas como Tesla y SpaceX, sino un retroceso civilizatorio. ¿Podría ser esto el punto de no retorno? Las fuentes cercanas al despacho Oval, citadas por medios como Reuters y Politico, describen un ambiente cargado de tensión. Trump, con su estilo característico, elogió el bill como grande y hermoso, un paquete que, según él, impulsaría la economía estadounidense a niveles inéditos. Pero Musk no se contuvo. En voz alta, lo calificó como una abominación repugnante,
argumentando que agravaría el déficit fiscal en billones de dólares y eliminaría subsidios cruciales para vehículos eléctricos, como el crédito fiscal de $7,500 por EV. Esto no es progreso, es un suicidio económico disfrazado de victoria, habría dicho Musk, según informes de CBS News y el Washington Post. Trump, visiblemente irritado, respondió con furia: estás sufriendo del síndrome de odio a Trump. Te ayudé con contratos millonarios en mi primera administración, y ahora me traicionas. La reunión, que duró apenas una hora, terminó en un impasse, con promesas veladas de represalias. Pero el verdadero estallido no quedó confinado a esas cuatro paredes. Horas después, el 3 de junio de 2025, Musk llevó la batalla a su terreno favorito, X, la plataforma que él mismo transformó en un campo de minas digital. En una serie de posts explosivos, Musk escribió: sin mí, Trump habría perdido las elecciones. ¡Qué falta de gratitud! Este mensaje, leído por millones en minutos, fue interpretado como un golpe directo al ego presidencial. Musk no se detuvo ahí, interactuó con publicaciones que vinculaban a Trump con los polémicos archivos de Jeffrey Epstein, respondiendo con un rotundo sí a una encuesta sobre si Trump debería enfrentar un juicio político. La prensa estalló. NPR, BBC y The New York Times titularon sobre la ruptura irreversible en la derecha estadounidense. Tindón, alimentados por fuentes anónimas, sugerían que Trump, en reuniones privadas posteriores, amenazó con cortar todos los subsidios federales a las empresas de Musk, incluyendo $38,000 millones en contratos con SpaceX y la NASA. Desviaremos proyectos clave fuera de su órbita, habría dicho Trump, según Politico. El impacto fue inmediato y devastador. Las acciones de Tesla cayeron un 18% en un solo día, el desplome más brusco en casi 5 años, cerrando con una pérdida del 14,3%. Wall Street tembló, cuestionando la estabilidad del imperio Musk, altamente dependiente de fondos gubernamentales. Pero más allá de los números, este evento reveló grietas profundas. Musk, en una sesión de preguntas en vivo el 5 de junio, respondió con ironía: si el gobierno no valora nuestro trabajo, quizás sea hora de concentrarnos en otras galaxias. Esta frase, aunque en tono de broma, encendió alarmas en Washington, insinuando una posible retirada de proyectos estratégicos como la colonización de Marte o Neuralink. Trump contraatacó en Truth Social: estoy muy decepcionado con Elon. Desarrolló un problema cuando se enteró de que cortaría el mandato de EVs. Algunos, cuando dejan el poder, desarrollan TDS, Trump Derangement Syndrome. ¿Era esto solo un choque de egos, o algo más siniestro? Fuentes cercanas a Musk, citadas en Fortune y CNBC, rumorean que el empresario había descubierto irregularidades en el bill, como desvíos de fondos aliados de Trump en la industria fósil, lo que chocaba con su visión de una sociedad multiplanetaria sostenible. Trump, por su parte, veía en Musk un traidor que priorizaba sus intereses corporativos sobre la lealtad política. El 6 de junio, Musk escaló al revelar detalles sobre el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, un proyecto que él impulsó para auditar agencias federales y eliminar despilfarros. En una charla pública, describió cómo DOGE había encontrado una agencia no auditada en más de una década, plagada de gastos injustificados. Un monstruo administrativo operando a espaldas del ciudadano, lo llamó. Esto no solo incomodó a Trump, sino que generó una tormenta política. Líderes republicanos celebraron la audacia, mientras otros lo acusaban de imponer una agenda tecnocrática. El clímax se intensificó con la intervención familiar. Elon Musk, padre de Elon, rompió el silencio desde un aeropuerto en Delhi el 7 de junio, confesando a Lara Inglis que le pidió a su hijo terminar el conflicto. Ambos estamos bajo un estrés inmenso desde hace meses. Esto tiene que parar. Pero las repercusiones iban más allá. El futuro de políticas energéticas, tecnológicas y económicas pendía de un hilo. Musk comenzó a destapar verdades ocultas, como la empatía como arma de control, argumentando que políticas emocionales, incluso las de Trump, manipulaban masas para agendas ocultas. En una entrevista reciente, una fuente cercana reveló: Elon cree en ayudar, pero primero debemos cuidar a los nuestros. Si no, pronto no tendremos nada que ofrecer. Este evento no solo fracturó una alianza, transformó un desacuerdo en una guerra abierta que amenaza con paralizar departamentos clave, desestabilizar mercados y redefinir el poder en Estados Unidos. Mientras Trump lanza advertencias, Musk prepara contragolpes, y la nación se pregunta: ¿hasta dónde llegará esta batalla? En las secciones siguientes, exploraremos los conflictos internos que surgieron de esto, y los secretos personales que alimentan el fuego. En el torbellino de esta guerra declarada, surge un conflicto interno que consume a Elon Musk como una furia volcánica, una tormenta emocional que hierve bajo su fachada de acero. Detrás de las declaraciones públicas y los tweets incendiarios, late un secreto personal que pocos conocen: el peso abrumador del estrés que ha invadido su vida familiar y su salud mental, exacerbado por esta ruptura con Trump. Fuentes indirectas,
como entrevistas con allegados citadas en medios como The Guardian y Vanity Fair, pintan un retrato de un hombre al límite, donde la ambición choca con la vulnerabilidad humana. Musk, el visionario que duerme en fábricas y trabaja sin pausa, ha confesado en sesiones privadas que este enfrentamiento no es solo político, es una batalla que erosiona su esencia, recordándole pérdidas pasadas y miedos profundos. La furia volcánica se desata en el núcleo familiar. Elon Musk, su padre, un ingeniero controvertido con quien la relación ha sido tensa durante décadas, irrumpió en la escena el 7 de junio de 2025 desde un aeropuerto en Delhi. En declaraciones a Lara English, Elon reveló un secreto guardado, le suplicó a Elon que terminara el conflicto, admitiendo que ambos han estado bajo un estrés inmenso durante 5 meses. Esto tiene que parar, dijo, con voz quebrada, insinuando que la disputa ha traspasado lo profesional para invadir lo íntimo. Fuentes cercanas, anónimas pero citadas en Bloomberg, describen noches en vela donde Musk debate con su hermano Kimball, quien actúa como ancla emocional, recordándole los días decididos cuando todo era riesgo compartido. Kimball, ahora enfocado en agricultura sostenible, ha intentado mediar, pero la furia volcánica de Elon, esa impulsividad que lo hace tuitear sin filtros, ha generado grietas. Tosca, su hermana, desde su mundo en el cine, ha expresado preocupación en círculos privados, temiendo que el aislamiento de Elon lo lleve a un colapso similar al de 2018, cuando Tesla estuvo al borde y él admitió públicamente su agotamiento. Pero el conflicto interno va más allá de la familia, toca secretos personales sobre su visión del mundo, revelados en charlas recientes. Musk ha destapado una crítica visceral a la empatía como arma de control, un concepto que, según fuentes indirectas en podcasts como el de Joe Rogan, nace de su propia lucha interna con las emociones. La empatía nos está destruyendo, declaró en una charla el 10 de junio de 2025, describiendo cómo políticas emocionales, incluso las impulsadas por Trump, manipulan masas para agendas ocultas. Esta idea no es abstracta, es un secreto biografizado en su vida. Tras la muerte de su primer hijo en 2002, Musk desarrolló una empatía selectiva, priorizando la lógica sobre lo sentimental. Fuentes cercanas, citadas en Wired, revelan que ve en el Bill de Trump una furia volcánica disfrazada de generosidad, que erosiona la civilización occidental al fomentar decisiones basadas en emociones en lugar de razón. Estamos entrenando a la gente para reaccionar, no para pensar, dijo, repitiendo la tensión interna que lo atormenta, el miedo a que la empatía extrema lleve a un suicidio civilizatorio, un término que usa para describir sociedades que se debilitan al no proteger sus valores. Las consecuencias son palpables y trágicas. El estrés ha impactado su salud. Informes indirectos de Forbes indican que Musk ha perdido peso y ha intensificado sus rutinas de entrenamiento, pero amigos cercanos hablan de insomnio crónico y episodios de ansiedad, agravados por amenazas de Trump. La caída del 18% en acciones de Tesla no es solo financiera, es un golpe a su identidad como salvador tecnológico. Secretos sobre su dependencia de subsidios. 38,000 millones en contratos con SpaceX salen a la luz, revelando una vulnerabilidad. Sin ellos, proyectos como Neuralink o la colonización de Marte podrían colapsar, alimentando su furia volcánica contra un sistema que percibe como roto. En una fuente anónima de CNBC, un ex colaborador describe cómo Musk, en reuniones internas, repite: si no cuidamos a los nuestros primero, perdemos todo. Esto conecta con su crítica al sistema de salud estadounidense, donde denuncia la dependencia de mano de obra inmigrante como un secreto oculto de las élites. En California, el gasto en atención gratuita para inmigrantes irregulares escaló de 3,000 a 9,000 millones anuales, un hecho que Musk usa para ilustrar la tensión. Es insostenible, y la élite lo ignora mientras el ciudadano promedio sufre. Esta furia volcánica interna no solo lo aísla, lo transforma. Musk, que ha lidiado con Asperger y divorcios tumultuosos, ve en este conflicto un espejo de sus batallas personales, la lucha por equilibrar empatía y pragmatismo. Las repercusiones emocionales se repiten en ciclos tensos: estrés familiar, aislamiento, provocaciones públicas que podrían llevar a más explosiones. Pero de esta oscuridad surge una determinación renovada, llevando a roles ocultos que pocos anticipaban. En la siguiente sección, analizaremos su influencia subterránea y cómo ha moldeado eventos desde las sombras. En las profundidades de este conflicto, Elon Musk ejerce una influencia que va más allá de los titulares sensacionalistas, un rol subterráneo que ha moldeado políticas y estructuras gubernamentales desde las sombras. No se trata solo de un empresario en guerra abierta con Donald Trump. Musk ha sido un arquitecto invisible, impulsando reformas que cuestionan el núcleo mismo del poder estatal. Su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, establecido por decreto presidencial en enero de 2025, representa el pináculo de esta influencia oculta. Concebido como una startup dentro del Estado, DOGE fue diseñado para auditar agencias federales,
rastrear gastos inútiles y eliminar programas obsoletos, con un enfoque pragmático y centrado en resultados. Musk, junto a Vivek Ramaswamy, lideró esta iniciativa con una mentalidad empresarial, declarando: si algo está roto, no lo remendamos, lo desmontamos y lo reconstruimos mejor. Esta filosofía llevó a revisiones rigurosas de presupuestos, enfrentando burocracias plagadas de sistemas arcaicos y capas innecesarias de gestión. El impacto de Musk en Doge fue estratégico y profundo. Bajo su guía, el departamento identificó despilfarros millonarios, como una agencia federal no auditada en más de una década, con errores financieros y transacciones dudosas que Musk calificó como un monstruo administrativo. Esta revelación no solo generó una tormenta política, sino que posicionó a Musk como un reformador implacable, comparable a figuras históricas como Theodore Roosevelt, quien en el siglo XX combatió monopolios y corrupción con su Square Deal, rompiendo estructuras ineficientes para restaurar la confianza pública. Al igual que Roosevelt, Musk utilizó su influencia para promover eficiencia, pero con un giro moderno, integrando tecnología como la IA para optimizar procesos. Musk enfatizó: estamos construyendo una civilización, hay que invertir en nuestra propia gente, o solo alquilamos talento que no se queda para siempre. Esta idea subyacente, priorizar recursos nacionales sobre dependencias externas, se entrelaza con su crítica al sistema de salud, donde denunció la dependencia de mano de obra inmigrante en hospitales, argumentando que costos exorbitantes de formación desalientan a médicos estadounidenses, un eco de debates históricos sobre proteccionismo económico en la era de la Gran Depresión. Sin embargo, este rol no estuvo exento de controversias. Musk's departure from Doge en mayo de 2025. Tras solo unos meses, fue atribuido a reveses legales y tensiones internas. Su enfoque agresivo, cancelando proyectos y exigiendo rendición de cuentas, generó resistencia en Washington, similar a como las reformas de Franklin D. Roosevelt en el New Deal, y enfrentaron oposición de intereses establecidos. Musk reveló personalmente informes de miles de millones despilfarrados en cursos de diversidad sin impacto, un ejemplo que usó para ilustrar cómo se desvían recursos vitales. Esta influencia subterránea se extendió a su visión cultural. En posts en X, Musk advirtió sobre la empatía como herramienta de control, una idea que busca desmantelar manipulaciones emocionales en políticas, comparándola con cómo regímenes totalitarios del siglo XX usaron propaganda para erosionar debates racionales. La empatía extrema se convierte en un arma de doble filo, debilitando a quienes pretende proteger, dijo, conectando esto con su rol en Doge para promover decisiones lógicas sobre afectivas. Estratégicamente, Musk's acciones en Doge no solo ahorraron fondos estimados en billones potenciales, sino que redefinieron el rol del gobierno en la era digital. Al impulsar el uso de diagnósticos médicos y gestión hospitalaria, propuso una transformación radical, respaldada por expertos que ven en esto un paralelo con la revolución industrial, donde innovadores como Henry Ford optimizaron sistemas para la eficiencia masiva. Sin embargo, esta influencia en GAN culminó en su ruptura con Trump, al criticar el One Big Beautiful Bill como una abominación. Musk expuso grietas en políticas fiscales, amenazando subsidios a sus empresas y escalando el conflicto. Trump amenazó con revisar subsidios de Musk para ahorros en Doge, un giro irónico donde el reformador se convierte en objetivo. Esta influencia, oculta pero poderosa, revela a Musk como un catalizador de cambio, pero también como un disruptor que invita a represalias. Sus ideas eficiencia sobre burocracia, lógica sobre emoción han permeado debates nacionales, comparables a cómo visionarios como Thomas Edison influyeron en infraestructuras sin ocupar cargos formales. Sin embargo, este rol subterráneo ha generado alianzas inesperadas y traiciones que nadie anticipaba. En la siguiente sección, exploraremos esas conexiones sorprendentes y sus resultados explosivos. En medio de esta batalla épica, surgen conexiones inesperadas que añaden capas de intriga a la saga de Elon Musk, revelando un tapiz de alianzas que nadie vio venir. Una de las más sorprendentes fue su inicial colaboración con Donald Trump. Un giro dramático considerando que Musk había apoyado públicamente a Joe Biden en 2020, donando millones a causas demócratas y criticando el enfoque de Trump en energías fósiles. Sin embargo, en las elecciones de 2024, Musk pivotó, utilizó X para amplificar mensajes pro-Trump, invirtiendo 118 millones en un PAC conservador y convirtiéndose en un aliado clave. Esta conexión inesperada culminó en enero de 2025, cuando Trump lo nombró co-líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Doge, junto a Vivek Ramaswamy, un empresario y político republicano que Musk apenas conocía previamente. A Ramaswamy, conocido por su campaña presidencial anti-woke, se unió a Musk en una dupla improbable, el visionario tech y el provocador político, auditando burocracias federales con un enfoque empresarial. El resultado fue explosivo: identificaron despilfarros millonarios, como programas de diversidad ineficaces, ahorrando potencialmente billones,
pero también generando enemigos en Washington. Esta colaboración no solo fortaleció temporalmente la influencia de Musk en el gobierno, sino que expuso grietas en el sistema, alimentando su crítica a la empatía manipuladora. Otra sorpresa vino de los círculos conservadores extremos. En febrero de 2025, Musk participó en una llamada telefónica inesperada con J.D. Vance, senador republicano y aliado de Trump, y Marjorie Taylor Greene, congresista conocida por sus teorías conspirativas. Según informes de Open Tools, la conversación giró en torno a estrategias políticas, posiblemente sobre regulaciones energéticas, uniendo a Musk el futurista pragmático con figuras polarizantes del MAGA. Esta conexión inesperada no duró. Vance, quien había elogiado a Musk como genio americano, terminó distanciándose cuando el conflicto con Trump escaló, pero dejó un legado. Musk ganó apoyo temporal en el Congreso para proyectos como Starlink en zonas rurales, expandiendo su red satelital en áreas conservadoras. No menos impactante fue la invitación de los libertarios en julio de 2025. Angela McArdle, chair del Partido Libertario, le pidió públicamente a Musk unirse, citando su defensa de la libertad de expresión en X y su rechazo a la burocracia. Musk, con su presupuesto anual de miles de millones, podría haber inyectado vida al partido, que opera con solo 1,3 millones al año. Aunque no aceptó formalmente, respondió en X con un emoji pensativo, generando especulaciones sobre una alianza antiestado que alinearía su visión multiplanetaria con ideales anarcocapitalistas. Esta propuesta inesperada resaltó su evolución ideológica, de liberal tech a crítico conservador de políticas emocionales. En el ámbito tech, una colaboración sorprendente surgió en mayo de 2025 durante Microsoft Build, donde Musk apareció en una charla con Satya Nadella, CEO de Microsoft. A pesar de tensiones con OpenAI, socio de Microsoft y rival de Side de Musk, anunciaron una integración tentativa de Grok en Azure, potencialmente escalando ya para vehículos autónomos. Esta conexión inesperada, que podría straining la relación Microsoft-OpenAI, resultó en un aumento del 5% en acciones de Tesla, pero también avivó rumores de una guerra fría con Sam Altman, ex socio en OpenAI, cuya amistad Musk estima en un 1% de probabilidades. Estas relaciones inesperadas no solo ampliaron el imperio de Musk desde contratos gubernamentales hasta alianzas tech, sino que aceleraron su caída con Trump, transformando aliados en adversarios. De colaboraciones improbables nacieron resultados impredecibles, reformas audaces, pero también isolation. Ahora, con el polvo asentado, Musk navega un camino presente lleno de desafíos y promesas futuras. En este viaje turbulento que ha definido a Elon Musk en los últimos meses, su trayectoria actual en julio de 2025 se presenta como un mosaico de audacia tecnológica, confrontaciones políticas y visiones expansivas que podrían redefinir no solo su legado, sino el panorama global. Tras la ruptura con Donald Trump, Musk no se ha replegado, al contrario, ha acelerado sus iniciativas, demostrando una resiliencia que evoca sus inicios como emprendedor incansable. El 6 de julio de 2025, Musk cumplió su amenaza de formar un nuevo partido político, bautizado como el America Party, un movimiento que busca posicionarse como una alternativa centrista o libertaria, enfocada en eficiencia gubernamental, innovación tecnológica y rechazo a la polarización extrema. Esta decisión, anunciada en X con un post que generó millones de interacciones, surge directamente de su desacuerdo con el One Big Beautiful Bill de Trump, que Musk ve como un riesgo fiscal catastrófico. Fuentes como NPR y Reuters reportan que el partido ya ha atraído a figuras como Vivek Ramaswamy y simpatizantes de la derecha moderada, con promesas de reformas basadas en datos y ya para optimizar el gobierno. Aunque Trump lo calificó como ridículo en un post en Truth Social el 7 de julio, Musk respondió con ironía, sugiriendo que el America Party podría apelar a votantes desilusionados con el bipartidismo, potencialmente impactando a las midterms de 2026. En el frente tecnológico, Musk ha intensificado sus esfuerzos en SAI, lanzando Grok 4 del 11 de julio de 2025, una versión avanzada de su IA que promete superar a competidores como ChatGPT en voz y multimodalidad. En posts recientes en X, Musk ha promocionado su Voice Mode como el mejor del mundo, con características como controles de velocidad, interrupciones fluidas y un modo desinhibido que ha generado buzz entre usuarios. Esta actualización no es casual, responde a su visión de una IA alineada con la humanidad, integrando avances en Neuralink para interfaces cerebro-máquina y en Tesla para vehículos autónomos. El 12 de julio, Musk compartió un video de un robotaxi ride interactivo, insinuando pruebas exitosas que podrían revolucionar la movilidad urbana. SpaceX, por su parte, continúa con lanzamientos récord. El 10 de julio, un Falcon 9 desplegó satélites Starlink adicionales, expandiendo la cobertura global y desafiando amenazas de recortes federales. Tesla, pese a fluctuaciones bursátiles con una recuperación al $354 por acción a finales de junio tras caídas iniciales,
reporta ventas robustas de Cybertruck y avances en baterías sostenibles, alineados con su crítica a políticas que ignoran la transición energética. Pero, ¿qué depara el futuro para este titán multifacético? Las perspectivas son optimistas, aunque inciertas. Con el America Party, Musk podría canalizar su influencia a más de 200 millones de seguidores en X hacia reformas reales, como integrar IA en la salud pública para reducir costos y dependencia de mano de obra extranjera, un tema que ha reiterado en charlas recientes. Imagina un escenario donde su partido gana tracción en 2026, impulsando leyes que prioricen la innovación sobre la burocracia, o incluso posicionándolo como candidato en 2028. En tecnología, Grok 4 podría evolucionar hacia una AGI, inteligencia general artificial, alineada con valores humanos, fusionando con Neuralink para curar enfermedades neurológicas y extender la longevidad. SpaceX apunta a misiones tripuladas a Marte para 2028, un seguro de vida para la humanidad que Musk defiende con pasión, potencialmente atrayendo colaboraciones internacionales pese a tensiones con Trump. Tesla, con Robotaxi y Optimus, podría dominar la robótica doméstica, creando empleos masivos y economías circulares. Sin embargo, estos horizontes abren preguntas intrigantes. ¿Logrará más que reconciliar su empatía pragmática con un sistema político dividido? ¿O el America Party se convertirá en un catalizador para un renacimiento americano? ¿Veremos una IA que resuelva crisis globales como el cambio climático, o desafíos éticos que exijan regulaciones sabias? Su viaje actual, marcado por posts provocadores sobre temas como el metadato editado en videos de Epstein que Musk comentó con sarcasmo el 11 de julio, sugiere un futuro donde la verdad y la innovación prevalecen. Musk, el soñador incansable, parece encaminado a logros que trasciendan controversias, inspirando a generaciones a pensar en galaxias enteras. ¿Podrá equilibrar política y progreso sin perder su esencia? El tiempo, y sus próximos movimientos, lo dirán. En las sombras de esta ruptura explosiva entre Elon Musk y Donald Trump, hemos desentrañado un misterio que revela no solo egos enfrentados, sino grietas profundas en el sistema estadounidense. Desde sus humildes orígenes en Sudáfrica, donde una infancia marcada por la curiosidad y el bullying forjó su tenacidad, hasta sus triunfos iniciales con Zip2, PayPal, SpaceX y Tesla, Musk emergió como un visionario implacable. Su personalidad ambiciosa, teñida de Asperger y una empatía pragmática, lo impulsó a desafiar límites, pero también a conflictos internos que ahora hierven con furia volcánica, estrés familiar, críticas a la empatía como arma y secretos personales que exponen vulnerabilidades humanas. El punto culminante llegó en esa fatídica reunión de mayo de 2025, donde Musk tildó el One Big Beautiful Bill de abominación, desatando una guerra de tweets, amenazas de subsidios cortados y caídas bursátiles en Tesla. Su rol subterráneo en Doge destapó despilfarros millonarios, comparables a reformas históricas, mientras alianzas inesperadas con Ramaswamy y libertarios ampliaron su influencia, solo para fracturarse en traiciones. Hoy, en julio de 2025, Musk avanza con el America Party, avances en Grok 4 y misiones espaciales, proyectando un futuro de innovación radical. Esta historia no es solo una advertencia sobre el choque entre poder político y tecnológico, es una inspiración para cuestionar sistemas rotos y priorizar la lógica sobre manipulaciones emocionales. ¿Sobrevivirá el imperio de Musk, o esta batalla lo catapultará a reformas que salven una civilización al borde? El misterio inicial se cierra con una verdad: en la audacia de Musk late el potencial para un renacimiento, pero también el riesgo de un colapso si la empatía falsa prevalece. Reflexiona. ¿Estamos listos para las verdades que nadie quiera oír? Gracias por llegar hasta aquí en esta revelación impactante sobre Elon Musk y su batalla con Donald Trump. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Musk es un visionario que salva el futuro o un provocador que cruza líneas peligrosas? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo, queremos oírte y debatir juntos. Si este vídeo te ha dejado con ganas de más misterios desvelados, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. En el próximo episodio, exploraremos otro secreto oculto del mundo tech. ¿Qué hay detrás de la rivalidad entre Musk y los gigantes de la IA? No te lo puedes perder.